Y en esta mañana queremos hablar de un tema que conocemos, pero que tal vez no hemos escuchado muy a menudo. Queremos hablar de la higuera estéril. Se encuentra en el Evangelio de Marcos y hay dos pasajes corridos, ¿verdad? Pero están divididos. Que hablan de la higuera, y yo quiero ir a Marcos 11 del 12 al 14 y luego pasamos del 20 al 21. Y nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Y la porción dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste sea secado. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que toda tu palabra es buena para nuestro corazón. Permite que podamos recibirla, entenderla y sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra para que produzca fruto en abundancia. Ayúdame, Señor, a compartir lo que tú me has dado en esta mañana. Y sé tú, Señor, hablando en mi lugar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, comenzamos en esta mañana diciendo que los sucesos de este pasaje ocurren durante Semana Santa, pero yo quería hablar de este pasaje y no me di cuenta que esto ocurre durante este periodo de Semana Santa. Y Jesús estaba bien hasta ahora. Y Jesús se prepara para sus días finales. Estamos en la última semana. Y esta historia se desarrolla a principios de la semana, varios días antes de la crucifixión de Jesús. Le queda poco tiempo a Jesús para comunicarle a este pueblo judío lo que no habían escuchado o lo que no habían comprendido hasta el momento. Posiblemente Jesús lo había repetido una y otra vez, pero no lo habían entendido. Y en estos momentos Jesús va a ser un poco más visual y va a tratar de llevar el mensaje. Y Jesús viene bajando de Jerusalén al centro de la vida religiosa de Israel, donde estaba el templo, los cambistas, todos los fariseos, todos los saduceos. Recuerden que era semana de Pascua, de manera que allí había mucha gente y había mucha actividad. Y su primer encuentro en este camino se da cuando se encuentra con una higuera estéril. Y debido a que estaba hambriento, se fija en este árbol de higos, específicamente. Entonces la palabra dice que él dijo de la siguiente manera: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En esta porción de la Escritura, esta frase, pues no era tiempo de higos, levanta preguntas capciosas entre las personas que lo escuchan, porque se preguntan por qué Jesús maldijo una higuera por no tener higos, especialmente cuando el texto dice que no era tiempo de higos. Si no es tiempo de higos, no debe tener higos.
Y esta es la primera vez o la segunda vez que Jesús hace actos con la naturaleza, porque Jesús siempre había sido apacible, siempre estaba llevando la palabra, estaba haciendo milagros entre el pueblo, pero con la naturaleza solamente tuvo dos eventos. El primer evento fue cuando envió la legión de demonios al hato de cerdo y se fueron por el despeñadero porque no tenían a dónde ir. Y ahora con esta higuera. Y esto no es algo que Jesús hace frecuentemente, de manera que los discípulos le llaman la atención y dice, ¿por qué maldice la higuera? Pero quisiéramos brevemente hablar sobre la agricultura del higo para poder entender lo que dice esta palabra y contestar esta pregunta. Vamos a decir que durante este tiempo que en Palestina crecían varios tipos de higuera. Y un aspecto muy importante que es necesario que entendamos es que el crecimiento de la higuera tenía que ver con la relación que había entre las hojas y el fruto que el árbol daba. Cuando Jesús se acercó al árbol, era el tiempo de las primicias de los higos, o sea, estaba por darse, ¿verdad? Era el primer fruto, no era cuando ya estaba en su etapa bien maduro, era solamente las primicias de los higos. Pero aún no era tiempo de la cosecha, no era tiempo de cosecha, solamente habían primicias. Pero este árbol específicamente que atrajo la atención de Jesús, la trajo porque ya estaba completamente cubierto de hojas. Cubierto, completamente. Y el árbol de higo desarrolla fruto antes que desarrolle sus hojas. De manera que si tenía todas las hojas, lo que significaba eso era que debía tener fruto, porque estaba lleno de hojas. Y el fruto viene antes de las hojas. De manera que Jesús deduce esto, que si tiene hojas es porque ya ha dado fruto. Y con esa expectativa, Jesús inspecciona el árbol, por eso le llama la atención, está lleno de hojas. Inmediatamente, pero se siente decepcionado. Todo lo que tenía eran hojas cuando se suponía que tuviera fruto. Y si un árbol de higo con hojas ya con hojas, no tiene fruto, significa que será un árbol estéril para el resto de la estación. Este árbol no tenía higos ahora, pero era que no iba a tener higos para el resto de la estación, porque ya estaba lleno de hojas. Las expectativas de Jesús concernientes a este árbol eran falsas, pero él no lo sabía. Este árbol pretendía tener higos, pero no los tenía. Este árbol prometía mucho, más que muchos otros árboles, por eso Jesús se enfocó en él. En esta época de primicia, pero tenía una apariencia engañosa. Entonces dice la palabra que Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Este árbol fue maldito por lo que aparentaba ser, no por su falta de fruto, solamente por lo que aparentaba ser. Su apariencia era engañosa. Así había muchos religiosos en aquella época. Y así hay muchos cristianos en nuestros tiempos, en nuestros días. Tienen apariencia de piedad, pero sus corazones no se han tornado a Dios. Están llenos de hojas. Parecen árboles frondosos, pero no tienen ninguna intención de dar fruto. Ninguna. Y el problema no es que ellos van a ser juzgados por su falta de fruto. El problema es que se van a llevar unos cuantos junto con ellos. Porque hay muchos que los siguen. Y el mundo se impresiona por los árboles como estos. Por la belleza de sus ramas. Pueden impresionar a aquellos que ignoran la palabra de Dios. Cuando nos dice, por sus frutos
los conoceréis, porque eso es lo que dice la palabra. Dice que aquel que le sirve a Dios se conoce porque tiene mucho fruto, no porque tiene mucha hoja. Pero en este caso Jesús buscó el fruto porque vio muchas hojas. Se suponía que ahí adentro hubiera fruto. Porque cuando no conocemos la verdad, no podemos discernir lo que Dios pone delante de nosotros. No podemos distinguir lo verdadero de lo que solo es una buena imitación. Y eso es lo que tenemos en nuestros tiempos. Una buena imitación. Y por estas cosas nos dejamos impresionar y somos fácil presa de los falsos maestros y nos dejamos arrastrar. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué relevancia tiene este pasaje en estos momentos de la vida de Jesús? ¿Y qué es lo que Él nos quiere comunicar a nosotros en esta mañana? En primer lugar, tenemos que ver el contexto de lo que está ocurriendo en esta semana. Ya sabemos que Jesús está al finalizar su ministerio y que tiene que decir ciertas verdades, dejarlas claras. Y si escudriñamos el Evangelio de Marcos, podemos ver el curso de la acción de Jesús en esta semana de celebración de la Pascua, porque esto no comienza aquí. Jesús viene de haber hecho su entrada triunfal. Si ven el capítulo completo, ¿verdad? Van a ver que Jesús viene de haber hecho su entrada triunfal en esta semana. Y luego que termina la entrada triunfal, es que viene la parábola esta de la maldición de la higuera estéril. Y al día siguiente viene nuevamente Jesús a Jerusalén, donde se encontraba el centro de la vida religiosa, porque Él está tratando, ¿verdad?, de hablar y de comunicarse con esta gente, porque está poniendo en lugar todo el escenario, si así lo pudiéramos llamar o decir. Está tratando de montar todo el escenario que viene sobre Jerusalén. Va a dejar ver el juicio que está por caer sobre Jerusalén. Y vamos a ver que luego de la maldición de la higuera estéril, Jesús viene a purificar el templo. En los versículos del 15 al 19, eso es lo que viene luego de la higuera estéril. ¿Y por qué va a caer juicio sobre Jerusalén? Sencillamente porque Él ha descubierto que Israel pretende ser algo que no es. Esa es la imagen de la higuera. Y en estos momentos Jesús está utilizando la imagen de la higuera como ejemplo de lo que es Israel y de lo que va a hacer luego de su entrada al templo en los próximos versículos. Y esto es lo que Jesús va a hacer en el templo ahora. Jesús va a quitarle la máscara a Israel y dejarle ver lo que hay dentro del templo. Y dice de la siguiente manera: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús no hizo esto antes de la semana de resurrección. No lo hizo antes de la semana de la Pascua. Porque si lo hace antes, lo matan. Él lo hizo cuando ya iba a ser crucificado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hizo y los dejó a todos en vergüenza, y sacó a toda esta gente del templo y le está diciendo: ustedes son una higuera estéril. Ustedes tienen mucha actividad, parece que hay mucho bullicio,
Pero dentro de todo este bullicio no hay un higo, no hay un fruto, no puedo verlo. Ustedes son una cueva de ladrones. Y para comprender un poco más las acciones de Jesús, hermanos, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, porque nosotros analizamos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Esto es una historia de Dios con su pueblo. Y comenzó en el Antiguo, pero ahí no quedó, porque ahora lo que ocurrió en el Antiguo no dio resultado, y Dios cambia el curso de las cosas, y ahí es donde viene una nueva creación, un nuevo comienzo, lo que es un nuevo Génesis. Y el que no entienda que cuando uno estudia la Biblia la tiene que entender completamente. Si tú no entiendes, parece ser que entendemos el nuevo, pero lo vas a entender mejor si tú entiendes el antiguo. Porque todas las tradiciones, toda la cultura, todo lo que hay, todo lo que fue creado inicialmente está en el antiguo. Y Jesús habla de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y a veces no podemos entender porque no conocemos el Antiguo Testamento. De manera que nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver que la higuera en el Antiguo Testamento está asociada con la nación de Israel. Y hay muchísimos versículos, Isaías habla, Jeremías habla, Oseas, Miqueas. Yo escogí uno porque no los puedo leer todos. Jeremías 8:13. Ahí vamos a ver que Dios habla de Israel y dice que la nación de Israel ha fallado. Había fallado en darle fruto al Señor. Y dice de la siguiente manera: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas habían cambiado la ley a su estilo, a su antojo. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y se fueron consternados. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue caerán Jehová. Dice Jehová, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le es dado a ellos pasará de ellos. No quedará nada, piedra sobre piedra, la herencia no quedará. Una vez más, hermanos, Dios está molesto con el pueblo. ¿En qué le han fallado a Dios? En la obediencia. Han aborrecido la ley de Jehová. Y como la aborrecieron, la cambiaron a su antojo. Nosotros escuchamos la ley de Dios, porque esta es la misma ley, no es diferente. El pueblo de Israel no es diferente de nosotros. Nosotros escuchamos la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Estamos aborreciendo la ley? Yo sé que la escuchamos. El problema es si la practicamos. Porque si no la practicamos, la aborrecemos. Porque no se puede quedar aquí. Tiene que ir a la práctica. Tiene que ir a la práctica porque el problema de Israel fue que no obedeció la ley. No obedeció la palabra. Y para que tú des fruto, tienes que obedecer la palabra. Porque cuando tú obedeces la palabra, tú haces la voluntad de Dios, no la tuya. Te estás negando a ti mismo. Estás haciendo la voluntad de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, viene el fruto del Espíritu. Porque el Espíritu es el que hace por ti. Es una transacción espiritual que solamente lo entiende el que se ha convertido a Cristo. La obediencia trae bendición. La obediencia activa el poder de Dios en tu vida. Tú das fruto y tú creces espiritualmente. El que no da fruto, hermano, no crece espiritualmente. Pero para eso te tienes que negar a ti mismo. Porque tienes que doblegarte, sujetarte a la palabra. Tienes que decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad.
Esa es la transacción en la que nosotros tenemos que estar envueltos. Y si eso no ocurre, estamos aborreciendo la ley, entonces estamos como el pueblo de Israel. Y tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Vamos a ver por qué. Todos lo sabemos. Bien. De manera que si entendamos esto, si estudiamos el sistema agrario de agricultura de Israel, sabemos que cualquier israelita que trabaja en la agricultura tenía que dar sus primicias de la cosecha a Dios. Lo que le pertenecía a Dios era lo primero que había que sacar. Como nosotros sacamos nuestros diezmos y nuestra ofrenda para dárselas al Señor. Primicia al Señor. Y la sumisión del pueblo era de vital importancia para que este pueblo desarrollara una relación con Dios. Porque Dios tenía expectativas con ellos. Y esperaba que Dios fuera prioridad en su vida. Además, Israel espiritualmente, no físicamente, sino esto es físicamente, las primicias había que darlas en la cosecha. Dios era primero en nuestras vidas o en sus vidas. Pero espiritualmente, Dios tenía expectativas con Israel, porque esta era la viña que Dios había plantado. Para eso le dio una herencia, le dio una tierra, la tierra prometida, y repartió las tierras ¿cómo se llama? ¿Cómo las repartió? Por tribus, gracias. Las repartió por tribus. A cada uno le dio un pedazo. La viña debía de producir fruto espiritual, porque juntamente con la tierra Dios hizo pacto con ellos y tenían su palabra. Pero Israel falló en someterse ¿a qué? A la voluntad de Dios. Como falló en someterse a la voluntad de Dios, falló en cumplir los mandatos, porque no cumplieron con la ley. Por lo tanto, fallaron en desarrollar una relación con Dios. Aquí hay una cadena. Si tú no te sometes a la voluntad, no puedes cumplir con la ley, por lo tanto, no tienes una relación con Dios. ¿Y por qué? Porque la falta de obediencia de la ley imposibilitaba que Israel desarrollara una relación espiritual. No lo hacemos diferente con nuestros hijos. Si tus hijos no obedecen, hay malas relaciones. ¿Cierto? O me obedeces o me obedeces. Yo soy tu padre. Dios no le está pidiendo nada que nosotros no lo pidamos a nuestros hijos. La falta de obediencia imposibilitaba que Israel desarrollara espiritualmente, porque la única manera de desarrollar espiritualmente es cuando tenemos una relación estrecha, íntima con Dios. Porque esa relación estrecha, íntima con Dios, hace que nosotros demos frutos. Y el fruto es evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. Por lo tanto, la falta de fruto en este tiempo es evidencia de que nunca estuvieron en pacto con Dios. Después de tanto tiempo, no estuvieron en pacto, reescribieron la ley a su antojo, como ellos la querían ver, establecieron todo el andamiaje religioso para lucir que eran religiosos, que estaban en pacto con Dios, y desarrollaron muchas hojas. El problema es que dentro de esa planta no habían frutos. Y en estos momentos Jesús se dirige al templo, al centro de la vida religiosa, para descubrir o poner en relieve un árbol que prometía tener mucho fruto, pero que era solo apariencia. Y así fue como Jesús maldijo la higuera. Y como Jesús maldijo la higuera, también maldijo a Israel, porque no tenía fruto. Solo hojas. Israel vivía con apariencia de fruto. Esa era la realidad.
Las hojas debían simbolizar que había fruto, pero en realidad no lo había. Y esto ha venido ocurriendo por años. Por eso, hermanos, se fueron al exilio. El norte se fue a los asirios, el sur se fue a Babilonia. Pero lo peor de todo es que cuando regresaron, retornaron y todavía se encontraban en la misma forma, de la misma manera. Tenían su andamiaje religioso, pero no había fruto. Y qué tristeza nos da cuando Dios nos ha dado tanto y nosotros no reciprocamos con nada a cambio. Es por eso que 3 años antes, al principio del ministerio de Jesús, al principio, cuando el Juan el Bautista comenzó su ministerio, dijo estas palabras: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Estaba el hacha puesta. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto fue al principio del ministerio de Jesús. Jesús estaba a punto de comenzar y este hombre, Juan el Bautista, es enviado delante de Jesús para anunciar que el hacha estaba puesta, porque Jesús sabía que este árbol no estaba dando fruto y que porque no daba fruto, él había sido enviado a la tierra para cambiar el orden de las cosas, porque cuando algo no da resultado, Dios torna la situación, pero Dios va a hacer su voluntad. Dios va a salvar la humanidad. Y Dios envió a Jesucristo para hacer esto. De manera que este fue un día de advertencia para el pueblo de Israel, porque este evento se aproximaba. Le quedaban 3 años. Pero ahora, al final de la historia, al final del ministerio de Jesús, Él viene con el hacha. Él viene con el hacha para cortar el árbol y echarlo al fuego. Y en esta ilustración, hermanos, Jesús advirtió a Israel y nos advierte a nosotros de que Él se desagrada cuando vivimos una vida de apariencia. A veces conscientemente y a veces inconscientemente. Porque a veces no queremos dar fruto y nos envolvemos en muchas cosas, aparentando que estamos envueltos en la vida de la iglesia. La pregunta es si estás envuelta en tu vida espiritual íntimamente con Cristo. Y a veces inconscientemente, porque hay gente imitando lo que hacen los demás sin entender realmente qué es lo que están haciendo, porque no entienden las Escrituras. Y se piensan que haciendo lo que hacen los demás están dando fruto o están bien en la iglesia. Pero para cumplir con la palabra, hermanos, hay que negarse a uno mismo. Y el Señor lo que quiere es que vivamos anclados en la verdad. Pero para anclarnos en la verdad, no solamente tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que ponerlas por obra, porque cuando tú las escuchas, tú no das fruto. Tú das fruto cuando tú la practicas. Y nos tenemos que obligar a hacerlo, aunque no lo sepamos. Porque esa es la única manera que tú aprendes, haciendo. Tú puedes sentarte a coger clases de violín, ¿verdad, Anthony? Toda la vida. Que si tú no coges el violín y le das al violín, tú no aprendes por más notas que tú sepas leer. Tú tienes que practicar la palabra, ponerla por obra. Este era el mensaje que Jesús deseaba transmitirle a Israel en este momento, porque la restauración escatológica, la de los finales de los tiempos, estaba por llegar. Quedaban varios días. Ya pasó el periodo donde Dios estaba directamente trabajando con el hombre. Ahora venía la dispensación de Jesús con el hombre, porque Dios no tuvo resultados esperados, entonces envía a Jesús. Y ahora Jesús se iba para que viniera ¿quién? El Espíritu Santo. Nadie sabía lo que iba a pasar, solamente lo sabía Jesús. Solamente lo sabía Jesús, el cambio que vendría. Los fariseos lo tenían todo planeado.
Pero no todo estaba perdido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también lo tenía todo planeado. Él estaba anticipando las cosas. Y los discípulos de Jesús serían aquellos instrumentos, aunque los fariseos no lo sabían, serían los seguidores a través de los cuales Dios usaría para extender a través de todas las naciones frutos, para que supieran quién era Jesucristo. Algo que Israel nunca hizo, porque fue un pueblo escogido para que hiciera este trabajo, y nunca lo hicieron. Por lo tanto, la maldición de la higuera no se trata solamente del Israel histórico, de aquel que estaba allá en Israel, sino que se trata de nosotros. Somos el Israel espiritual, aquel que Dios ha escogido. Somos pueblo de Dios. Por muchos años lo hemos sido, porque nosotros también somos llamados a dar fruto, porque la ley de Dios es la misma. Ayer, hoy y siempre. Dios no cambia su palabra. Lo que cambia son las estrategias para salvar al hombre, a la humanidad. Eso es lo que Dios está haciendo. No se hizo así, ahora se hizo así, y ahora vamos entonces esta es la última cosecha. La última parte. Este pasaje no solo nos recuerda, hermanos, que un cristiano, por definición, debe producir un fruto espiritual, sino que también se trata de que estemos atentos a la tentación de pretender tener frutos cuando no los tenemos. Porque a veces nos parece, porque estamos bien ocupados en las cosas de la iglesia, estamos dando frutos, pero no los tenemos. Solamente hay muchas hojas, hay mucho bullicio. Pero necesitamos intimar con Dios, porque cuando intimamos con Dios, hacemos su voluntad, Dios nos usa. Y nosotros damos fruto. Una cosa es carecer de fruto fuera de la temporada, pero otra cosa es carecer de Él mientras finges que tienes fruto. Ahí estás en problemas. Y nuestras vidas personales pueden verse con muchas hojas. Nuestras hojas pueden parecer las hojas de un cristiano ferviente al servicio de Dios, pero puede que no haya fruto de santidad, puede que no haya intimidad con Dios, y por eso, hermano, la raíz puede secarse, porque cuando no nos estamos alimentando espiritualmente de la fuente de agua de vida, entonces nuestra raíz se seca. Porque no hay alimento subiendo, estamos secos espiritualmente. Y lo que es peor, nuestras hojas pueden parecer incluso preciosas y engañarnos a nosotros pensando que tenemos fruto, pero no lo tenemos. Y esto es peligroso. Y nuestras iglesias pueden hacer lo mismo. Las hojas de una iglesia pueden parecer impresionantes. Uno ve esa iglesia, la asistencia subiendo, las campañas son tremendas, los pastores elocuentes, la música impresionante. Que mucho nos gozamos en esta iglesia y nos impresionamos de todo lo que tienen delante de ellos. Que bien se ve a los ojos, salimos bien contentos. Pero yo me pregunto, si el Señor hace una inspección minuciosa en ese lugar, ¿encontrará solo hojas? Porque a veces nos impresionamos con todas estas cosas, pero en el fondo no hay palabra de Dios en el púlpito. Y lo que hay son hojas. No hay fruto. Encontrará higos. La higuera de Israel durante la Pascua, hermano, estaba dando un espectáculo tremendo. Pero Jesús fue al templo y se lo derrumbó. Y se lo dejó saber. Antes de que lo crucificaran, le dejó saber, todo esto es estéril. Porque ustedes no tienen una relación de intimidad con el Padre. Solamente son ramas frondosas. Jesús todavía, le voy a pedir a los músicos que suban, por favor. Estaba buscando fruto en su pueblo. Todavía lo está buscando. Dios tiene expectativas con su pueblo.
Por lo tanto, nosotros cuidadosamente debemos cultivar los frutos del Espíritu y no conformarnos con las ramas frondosas. Es importante que escuchemos las palabras de Jesús. La pregunta que te haría Jesús en esta mañana es la siguiente. ¿Está dando frutos tu viña? ¿Tu árbol está frondoso o tiene higos? Si no estás dando frutos, recuerda que la palabra nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estás dando frutos, es porque estamos separados. Esa relación de intimidad con el Señor no existe. Y si no existe, no puedes tener fruto, porque sabes que el fruto no es algo que tú puedas producir. Tú solamente tienes que someterte a la voluntad de Dios. El fruto viene del Espíritu. Es algo que Dios te añade cuando tú interrelacionas con Él. No es algo que tú puedas crear. Tú puedes dar apariencia de fruto, pero el fruto verdadero viene del Espíritu. No viene de ti. No es como que tú estés tratando de cambiar o estés tratando de hacer algo bueno. Tú no eres bueno, nadie es bueno. Todo lo que nosotros podemos producir espiritualmente viene del Padre. Porque Dios es espíritu. Y para nosotros poder producir espiritualmente, tenemos que ceñirnos a la voluntad de Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Tenemos que desarrollar una relación con Él, porque de lo contrario no daremos frutos. No cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, hermanos. Escucha su voz en esta mañana. Tenemos que evaluar nuestras vidas, reconocer si estamos o no estamos dando fruto. A veces nos sentimos secos espiritualmente. ¿Estamos dando fruto? Tenemos que escuchar y aplicar para producir frutos. Porque esto fue lo que le ocurrió a Israel. A veces pensamos, yo estoy en la iglesia, estoy bien. No, puedes estar aquí sentado y no estás dando fruto. El fruto viene cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo se encuentra tu viña en esta mañana? ¿Cómo se encuentra tu relación con Cristo? Porque el estado de tu viña va a depender de tu relación con el Señor. La maldición de la higuera, hermanos, también es una seria advertencia para nosotros hoy. Porque la ausencia de fruto nos lleva al juicio divino. Eso es lo que Jesús va a buscar cuando nosotros lleguemos delante de su presencia. Estás dando fruto, diste fruto. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Porque la palabra nos dice en Juan 15:2 de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado y echado al fuego. Esto es trascendental en nuestra vida como cristianos. No queremos ser higueras estériles. Queremos dar fruto y fruto en abundancia. De manera que vamos a meditar en esta palabra. Hermano, y si el Señor te pide que vengas al altar, tú sientes ese deseo, no tienes que escuchar una voz audible, tú sientes ese deseo de pasar al altar, eso viene del Señor, porque el Espíritu de Dios que mora en ti pone ese deseo, ese hacer. Tú llégate aquí, porque lo que hay aquí simboliza la presencia de Dios. El altar de Dios. El altar es el lugar donde Dios habita. ¿Okay? Y Dios nos espera aquí. Hay una cita tuya con Dios en este lugar. Si tú sientes ese deseo, medita en la palabra y muévete al altar y deja que el Señor ministre a tu vida en esta mañana.